Imagina despertar una mañana cualquiera, mirar por la ventana y descubrir que el cielo ya no es azul, que algo está ahí arriba, quieto, observando, que no gira como una tormenta, no se mueve como las nubes, que simplemente existe, colgando, pulsando. Y entonces, a las 9:43 de la noche, empiezas a escucharlo. Un golpe, otro golpe. No es trueno, no es el viento. Es algo dentro de esa masa imposible, golpeando contra el otro lado del cielo como si alguien, o algo, estuviera llamando a la puerta de nuestra atmósfera. Lo llamaron el Proyecto Cerberus Veil. Yo lo llamo el día en que aprendimos que nunca estuvimos solos, y que lo que nos observaba no había venido a hablar. Había venido a alimentarse. La fotografía llegó sin explicación. Eran las 6:32 de la mañana cuando la pantalla de Mayriad Finn se iluminó con una notificación que no debería existir. Un mensaje de un servidor encriptado del ministerio. Asunto: ven inmediatamente. Nada más. Sin contexto, sin firma. Solo esa orden cifrada en la frialdad burocrática de quienes ya saben demasiado. Mayriad no era mujer de alarmas innecesarias. Llevaba 15 años estudiando patrones climáticos, desentrañando los caprichos matemáticos de la atmósfera. Había visto huracanes nacer y morir. Había predicho tormentas que destruyeron ciudades enteras con semanas de anticipación. Pero nunca, en toda su carrera, había recibido una convocatoria así. Y nunca había visto algo como lo que proyectaban en la sala de conferencias de la instalación de monitoreo climático North Strand. La habitación estaba llena a una hora imposible. Técnicos con café frío en las manos, oficiales militares con los rostros tensos como cuerdas de arco, meteorólogos ancianos que murmuraban entre dientes. Y en el centro, un hombre que no llevaba insignia alguna. Solo un traje gris y una carpeta negra. El Departamento de Fenómenos Anómalos, pensó Mayriad. Un departamento que, oficialmente, no existía. Nadie habló durante 10 minutos. 10 minutos de silencio absoluto, mientras todos contemplaban la imagen proyectada en la pared principal. Un fotograma capturado por un satélite meteorológico. Una masa oscura, gris, pulsante, flotando 68 kilómetros sobre el Atlántico Norte, en la mesosfera, donde no debería haber nubes, donde no debería haber nada. Mayriad se acercó a la pantalla. Sus ojos, habituados a leer presiones atmosféricas y corrientes de viento, intentaron procesar lo imposible. No era un ciclón, no tenía ojo, no giraba, era estático, suspendido contra toda lógica aerodinámica, compuesto por capas que se asemejaban a pliegues de gasa apilados en el vacío. El cielo alrededor era inquietantemente despejado. Esa fue la primera imposibilidad que registró su mente científica. Una formación tormentosa sin tormenta, una anomalía sin causa meteorológica. Nunca he visto una formación estática a esa altitud. Murmuró, sin apartar la vista de la imagen. ¿Cuál es la altitud exacta? 68 kilómetros. Respondió un técnico, ajustándose las gafas con dedos temblorosos. Mesosfera. Mayriad parpadeó. La mesosfera. La capa donde los meteoros se desintegran, donde la presión es casi inexistente, donde ninguna formación de nubes podría sobrevivir, mucho menos mantenerse estacionaria durante horas. Esto no tiene sentido, dijo, más para sí misma que para los demás. Uno de los meteorólogos se puso de pie. Su voz traicionaba una irritación nacida del miedo. Es su trabajo darle sentido, doctora Finn. Ella ignoró el tono. En 15 años de carrera había aprendido que el miedo se disfraza de muchas formas y la agresividad era solo una de ellas. ¿Cuándo se reportó por primera vez? Ha estado ahí 6 horas. Intervino el enlace militar, aclarándose la garganta. Simplemente apareció. Detectado por satélite sobre el Atlántico, verificado por una segunda pasada. Pensamos que podría ser restos de algún arma. No lo es. Los vuelos comerciales ya están desviándose. Las rutas marítimas también. En los monitores, números parpadeaban en cascada. Temperaturas imposibles.
velocidades de viento que cortaban la formación a cientos de kilómetros por hora, pero que no la movían, no la desgarraban, no la afectaban en absoluto. Permanecía ahí, inmóvil, desafiando cada ley de la física que Mairead había jurado defender. «No es un evento meteorológico», declaró el meteorólogo, y su voz se quebró en la última sílaba. En sus ojos brillaba algo que Mairead no había visto en colegas experimentados: la certeza de que su mundo profesional acababa de colapsar. «¿Entonces qué es?», preguntó el enlace militar. Nadie respondió. Esa fue la última vez que alguien en esa sala creyó tener respuestas. Para el mediodía, el mundo había visto la nube. Un piloto comercial había capturado footage que se viralizó en cuestión de minutos. Una banda de niebla oscura que se extendía de horizonte a horizonte, hinchada y pesada, eclipsando el sol. Cubría una región del tamaño de Norteamérica y parecía estar creciendo. La sombra que proyectaba era inconmensurable. En días claros, la luz se atenuaba como durante un eclipse solar. El cielo se volvía gris opaco. Las sombras desaparecían. Los pájaros callaban. Algunas áreas experimentaban un crepúsculo perpetuo, una noche que se imponía en pleno día. En el suelo, la gente comenzó a reportar cambios. Un zumbido estático en los dientes, como si cada muela fuera una antena sintonizando una frecuencia alienígena. Dolores de cabeza tensionales que no cedían con analgésicos. Una presión persistente en los oídos, como si el aire mismo estuviera empujando desde dentro. Los foros en línea explotaron. #LaNube se convirtió en tendencia mundial en menos de una hora. Teorías conspirativas se mezclaban con profecías bíblicas, explicaciones científicas improvisadas con pánico puro. Mairead siguió trabajando. Se había entrenado durante años para mantenerse clínica, metódica, fría ante lo inexplicable. Pero no podía evitar la sensación de que el aire en el laboratorio se había vuelto rancio, de que algo estaba terriblemente mal, de que no existía cerebro pensante en el planeta capaz de explicar esta situación imposible. Y entonces, a las 9:43 de la noche, hora GMT, se registró el primer sonido. Un golpe grave, de baja frecuencia, profundo y distante. Thump. 2 horas después, otro. Thump. Luego de nuevo, cada vez más cerca, cada vez más frecuente. ¿Trueno?, sugirió alguien en la sala de control. Pero el radar estaba despejado. Ningún sistema meteorológico en 1000 kilómetros a la redonda. El golpe resonó de nuevo, ahora separado por minutos, no horas. Mairead se sentó perfectamente inmóvil, con auriculares puestos, observando cómo la onda sonora se desplegaba a través del monitor. No era trueno. No era sísmico. Estaba en el aire. Alto, muy alto, sobre sus cabezas. «Dios mío», susurró un joven pasante a su lado, pálido como la muerte. «Viene de dentro de la nube». Para medianoche, el sonido había encontrado su ritmo. Un tambor lento, profundo, implacable. Thump, 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 thump. Regular. Despiadado. Como si algo muy, muy lejos estuviera llamando desde el otro lado del cielo. Mairead registró todo en su diario de campo clasificado. Proyecto Cerberus Veil. Nivel Omega. Día 1, 11:42 de la noche, GMT. La nube permanece estacionaria. Su escala supera cualquier medición. Su espesa niebla se extiende más allá de nuestra atmósfera. El sonido comenzó esta noche. Pulsos regulares, baja frecuencia, origen desconocido pero triangulado dentro de la formación. Nota personal. No es clima, no es artificial. No sabemos qué es esto. Para la mañana siguiente, el tambor se escuchaba en todo el hemisferio norte. Ya no era exclusivo de las estaciones de monitoreo. Gente en Europa, en la costa este de Estados Unidos, en el oeste de África, incluso tan lejos como Argentina, reportaban escucharlo. No solo a través del aire, sino a través de sus cuerpos. En la base del cráneo, en las cavidades del pecho, detrás de los ojos. El sonido se sentía tanto como se oía. Las ciudades enteras vibraban. Los hospitales comenzaron a llenarse. No de heridos, sino de confundidos.
migrañas que desgarraban la conciencia, tinnitus que convertía el silencio en un zumbido insoportable, sangrado nasal espontáneo. Algunas personas comenzaron a perder la razón, atormentadas por un sonido del que no podían escapar. Otros parecían inmunes, caminando entre los afectados con una indiferencia que resultaba casi ofensiva. En Burdeos, una mujer comenzó a convulsionar en medio de la calle. Gritó una sola frase antes de perder el conocimiento. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. A la 1:06 de la mañana, GMT, Myriad observó desde la azotea de la instalación North Strand cómo la luz cambiaba de nuevo. No más oscura, no exactamente. Ella luchaba por encontrar las palabras. Las sombras habían perdido sus bordes. Los edificios parecían ligeramente aplanados. Los colores se apagaban, como si el mundo hubiera sido sumergido en agua estancada. Levantó la mano y estudió su palma. Las venas eran ríos en un mapa biológico. Su piel estaba más pálida de lo normal. Los vellos de su brazo se erizaron sin razón aparente, respondiendo a una electricidad que no existía. El tambor continuaba. Thump, 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 thump. ¿Doctora Finn? Una voz detrás de ella. El hombre del Departamento de Fenómenos Anómalos empujaba la puerta de acero. Mi nombre es Jonas, señora. He estado queriendo hablar con usted. Se detuvo a su lado, ambos mirando hacia arriba, hacia la nube abominable que devoraba el horizonte, ocultando estrellas y luna por igual. Vaya vista, murmuró él, y su voz contenía una mezcla de asombro y resignación que Myriad encontró inquietantemente familiar. ¿Qué puedo hacer por usted, Jonas? Su tono fue cortante. No estaba de humor para charlas intrascendentes. ¿Sabe para quién trabajo? Ella asintió una vez, ofreciéndole un cigarrillo de un paquete casi vacío. No, gracias. Dejé de fumar. Aire puro para mí. Rió incómodamente mientras Myriad encendía el suyo, la llama temblando en la oscuridad anómala. Me están reubicando, dijo Jonas. Al otro lado del mundo, una instalación equivalente en el hemisferio sur. Quieren lecturas simultáneas, conjuntos de datos espejados. Honestamente se siente como si me estuvieran sacando de la zona de impacto. Hizo una pausa, sus ojos fijos en el cielo. Si esta cosa es global, si sigue creciendo, necesitamos saber si se comporta igual en todas partes. De lo contrario, estamos volando ciegos. Myriad lo estudió. Las sombras en su rostro se movían de manera incorrecta, temblando en una luz que no seguía las leyes de la física. ¿Así que perseguirá el otro horizonte? Algo así. Esbozó una sonrisa delgada, pero sus ojos permanecieron pegados al cielo. Le enviaré todo lo que encuentre. Quizás entre los dos podamos darle sentido. Su mirada se demoró en él un momento más de lo que pretendía. Luego volvió a la nube. Quizás. El tambor resonó, bajo, cavernoso, interminable. Thump, 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 thump. Ninguno de los dos habló después de eso. Los sistemas de transmisión de emergencia se activaron poco después del mediodía. Los presentadores de noticias leyeron declaraciones preescritas. Sin preguntas, sin especulaciones. Las autoridades están al tanto de la anomalía atmosférica actualmente posicionada sobre el Atlántico. Permanezcan en interiores, limiten la observación directa del fenómeno. Se proporcionará más información cuando esté disponible. Las transmisiones se cortaron después de 90 segundos. Pantallas negras que revelaban las reacciones de una población cada vez más aterrorizada. Las redes sociales hervían con conspiraciones, profecías, miedo puro. Un video viral desde Nueva York mostraba a peatones congelados en medio de una intersección, todos saliendo de sus vehículos, todos mirando hacia arriba al unísono, docenas de ellos, como si hubieran escuchado una voz colectiva. Algunos comenzaron a llorar. Otros cayeron de rodillas en oración. Todos unidos por la opresión de la completa e ineludible impotencia. Helicópteros gubernamentales pululaban bajo la nube, como moscas atraídas por el hedor de la muerte.
Otro clip, desde un carguero nigeriano, mostraba la nube expandiéndose, derramándose hacia afuera en tendrils rizados, vastas secciones de niebla oscura arremolinándose dentro de la masa como arena negra en agua clara. El registro final de la tripulación simplemente decía: Dios ha regresado a nosotros. A las 2:42 de la mañana, Meiread entró en la cámara insonorizada para escuchar la transmisión en vivo sin filtros. Se sentó en el centro de la pequeña habitación blanca, se colocó los monitores sobre las orejas y escuchó. Ahí estaba. Thump, 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 thump. El tambor de la nube. Más claro ahora, más espacioso, más pensativo. Había pausas entre los golpes, pausas lo suficientemente largas para crear la ilusión de que había cesado, antes de que volviera con renovada insistencia. Lo sentía profundo en su caja torácica. Su corazón se sincronizaba con el fenómeno aéreo, cada latido acompasándose con ese ritmo alienígena. El tambor se había convertido en una presencia. No solo sonido, sino una fuerza de marea presionando contra la tierra. Cada golpe hacía que su estómago se contrajera, como si algo vasto estuviera agitándose dentro del planeta mismo. Entonces, cambió. El sonido se liberó del ritmo. Un solo gemido elongado, húmedo y gutural brotó de la nube. Se propagó por la atmósfera como un líquido espeso y viscoso, colándose en cada grieta, cada hendidura, cada espacio vacío que pudiera encontrar. El suelo mismo vibraba bajo la presión sónica. Era enorme, imposible. Algo tan maligno, tan vasto que su quejido remodelaba el cielo. El tono estaba casi más allá de la audición, subsónico pero tortuosamente presente, bajo, arrastrado, reverberando con el peso de una masa que no podía comprender. El gemido se deslizaba y pulsaba, como el crujido húmedo de músculos desgarrándose, tendones estirándose, un depredador bostezando a través de los cielos. Su pecho se agitaba, su estómago se retorcía, sus dedos hormigueaban con la presión del sonido. Su mente gritaba contra la comprensión. El ruido estaba vivo, sin forma, pero consciente. Colgaba en la habitación como una tormenta que podría devorarlo todo, pausando solo para dejar que su presencia se hundiera más profundamente en sus huesos antes de arrastrarse de vuelta a un gruñido húmedo y tembloroso. Se arrancó los auriculares, temblando, el sudor punzando su piel. La cámara estaba en silencio, pero no realmente. El sonido persistía, impreso en sus costillas y su cráneo, arrastrándose por su sangre. ¿Era una voz? El pasante que monitoreaba la señal se volvió hacia ella, pálido y llorando. No, susurró Meiread. No era una voz. Él tragó saliva. ¿Entonces qué era? Ella se levantó lentamente y salió de la habitación sin decir otra palabra. El tambor reanudó su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. En su siguiente entrada de diario, Meiread escribió con letras que apenas reconocía como suyas. Día 2, 3 y 17 de la mañana, GMT. La nube permanece estacionaria. Diámetro estimado ahora excede los 5.000 kilómetros. Los patrones de audio continúan. Rítmicos, biológicos, posiblemente vocales. Síntomas globales reportados. Disrupción neurológica, alucinaciones auditivas, volatilidad emocional, histeria masiva. Miles de víctimas en diferentes países. Tímpanos reventados. Hemorragias internas. El control gubernamental se deteriora. Se inició un plan para obtener una imagen visual de la fuente del sonido. El equipo de Jonas ejecutó 3 barridos LIDAR desde órbita, desde un avión espía U-2 y desde un globo meteorológico modificado. El escaneo orbital devolvió lecturas de profundidad nulas, no cero, simplemente nada. Como si el láser hubiera golpeado aire abierto por 1000 metros, luego se negara a regresar. El escaneo aéreo registró un fotograma de estructura interna. Parecía hueso. Un momento después, la imagen se distorsionó, se recargó y mostró una esfera perfecta del tamaño de una montaña. Luego, estática.
La transmisión del globo duró 20 minutos antes de perder la señal. Capas internas visibles, fibrosas, contrayéndose. Fotograma final. Una forma en el centro, usillada, alargada, simétrica pero incorrecta. Los analistas la procesaron con software de detección de bordes. Los resultados fueron inquietantes. Se parecía a un rostro, pero solo cuando no lo mirabas directamente. Una convergencia de líneas, pliegues y texturas que formaban algo extraño. Una técnica colapsó durante la revisión de imágenes. Dijo que sentía que podía verla. Mayreat también la vio. Solo una vez. No le dio miedo. Solo la hizo sentir vergüenza. Una vergüenza primitiva, ancestral, como si hubiera interrumpido algo que no concernía a su especie. Bloquearon los archivos. Código de proyecto. Cerberus Veil. Acceso. Solo sistemas de IA visual. Revisión humana prohibida. Efectivo inmediatamente. Mayreat no durmió esa noche. Cuando finalmente cedió al agotamiento, su teléfono vibró sobre la mesa de acero. La pantalla decía, Jonas, DAF. ¿Fin? La voz de Jonas era aguda, urgente. ¿Está viendo las últimas lecturas? Su pulso se aceleró. La nube había estado comportándose diferente. El tambor era más pesado, más insistente. Thump, 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 thump. Estoy observando. Es intenso, pero nada nuevo todavía. ¿Intenso? Su risa fue amarga. Intenso no cubre esto. Los pulsos subsónicos, cada estación de monitoreo en cada continente, se están alineando. La parte inferior de la nube se está dividiendo a lo largo de una costura vertical perfecta. Los satélites lo captaron justo antes de que se cerrara de nuevo. Mayreat frunció el ceño. ¿Una costura? ¿Cómo? Se está preparando para abrirse, y no me refiero metafóricamente. Su voz bajó, urgente. Hay un patrón en los pulsos, ritmos construyéndose. No sé cómo decir esto de otra manera. ¿El tambor? Es un maldito latido, Mayreat, y se está acelerando. Necesita estar lista. Algo está pasando. Sea lo que sea que haga, no salga. Lo que sea que pase después, no es solo sonido. Está vivo. Tamp, tamp. Tamp, tamp. Tamp, tamp. Lo sintió en su pecho antes de poder responder. Una vibración profunda en hueso y sangre, la resonancia húmeda de algo enorme agitándose. Jonas, mantenga la calma. Encierse. Vaya al búnker ahora. Los monitores están ahí. Puede observar. Sea lo que sea que haga, no salga malditamente afuera. Entonces la línea se cortó. Un latido después, a través del hemisferio norte, una fractura vertical se abrió en el cielo como una herida. Se ensanchó con lentitud deliberada. Capas de niebla se despegaron en pliegues carnosos. Las sombras se profundizaron, doblando el espacio alrededor. Un estruendo pegajoso y húmedo, como carne desgarrándose, resonó a través del hemisferio. Detrás había una oscuridad que parecía respirar, vasta e insondable. Una oscuridad que doblaba la percepción misma. Ninguna cámara pudo capturarlo. Ningún ojo en el planeta estaba construido para percibir tal evento bíblico. Sin temblor, sin trompeta, la nube se abrió. Lo que yacía dentro no era carente de luz, sino inconocible. Algunos dijeron que era una boca, otros que era una herida, y de ella vino el sonido de nuevo, más fuerte ahora, más claro. Algo húmedo y vasto y pulsante. Algo imposible, no respirando, mordiendo. A través del mundo la gente miró hacia arriba al unísono. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas, otros se quedaron inmóviles, fascinados, mientras descendían los primeros brazos. Largos, afilados, como serpientes, aceitosos, negros y brillantes, emergiendo de la herida en el cielo en espirales lentas. Algunos medían millas de largo, otros kilómetros. Nadaban a través del aire como si estuvieran bajo el agua, lánguidos, elegantes, hipnóticos. Miles de ellos, decenas de miles.
Se movían a través del cielo como un nido de gusanos vertido a través de un embudo, enroscándose, buscando. Uno por uno, los brazos se extendieron hacia la tierra, deslizándose a través de ciudades, océanos, campos. No tomó mucho tiempo para que el primero fuera tomado. Un hombre en Tokio gritó mientras un brazo se enroscaba alrededor de él. Sus dedos se hundieron en la extraña carne mientras el agarre alrededor de su cintura se apretaba, jalándolo hacia el cielo. Sus gritos partieron el aire de la mañana. En una ciudad europea, una joven pareja corría por las calles tomados de la mano. La mujer tropezó. Un brazo se retorció alrededor de su tobillo. Su novio intentó liberarla. El brazo se retrajo, girándola hacia arriba con tanta fuerza que sus manos se desgarraron de las de ella. Cayó de espaldas, suplicando, solo para que el brazo regresara por él. En un pueblo venezolano, una madre fue arrebatada de su patio. Su hija pequeña se aferró desesperadamente a su pierna, gritando que su madre volviera. Sus diminutas manos agarraron el tobillo de su madre con desesperación por salvarla, pero los dedos del niño no pudieron sostener. Fueron arrancados hacia arriba cientos de pies en cuestión de segundos. El cuerpo de su madre ascendió, girando elegantemente como una bailarina en el aire, pero la gravedad no perdonó a la niña. Cayó, miembros agitándose, cabello azotando su rostro, colisionando con la tierra implacable. El golpe enfermizo resonó a través del pueblo. Algunos fueron tomados gritando. Otros rieron, levantados como si ascendieran a un éxtasis oscuro. Cultistas, convencidos de favor divino, se arrojaron hacia los apéndices pútridos, brazos extendidos, voces elevadas en himnos o cánticos de alegría, rogando por el rapto. Los brazos tomaron solo a unos pocos de ellos con la misma fría precisión, jalándolos hacia arriba mientras su éxtasis se transformaba en terror a mitad del vuelo. A través de continentes, la gente luchó, arañó, resistió, pero fue inútil. Cada brazo realizaba el mismo ritual, un humano a la vez, girando hacia arriba hacia la oscuridad bostezante, luego regresando a la tierra para su siguiente selección. Las ciudades se convirtieron en teatros de caos. Las calles se vaciaron en segundos, el tráfico se enredó y se detuvo. Las ventanas vibraron bajo el rugido de miles siendo arrastrados hacia el cielo mientras la humanidad se desataba abajo. Padres arañaron por sus hijos. Niños gritaron por sus padres. La gente intentó saltar de balcones, puentes, azoteas, solo para ser agarrados a mitad de la caída. Sus últimos momentos una danza enredada de miembros y terror. En campos remotos, agricultores y pastores observaron cómo los brazos barrían el horizonte. El ganado se dispersó, aterrorizado, el suelo temblando bajo la resonancia atronadora de los apéndices. Un agricultor vislumbró a su esposa siendo levantada, gritando, llamando su nombre. Intentó correr. El brazo se retrajo, y ella se había ido, dejándolo arrodillado en el lodo, gritando al cielo indiferente. Durante las primeras 12 horas, más de 40 millones desaparecieron, más que toda la población de Canadá. A las 48 horas, las estimaciones superaban los 90 millones, naciones enteras devoradas por el cielo. Niños, ancianos, sanos, enfermos, criminales, sacerdotes, amantes, perdidos. Los brazos se movían como una marea viva, lenta pero inexorable, elegante en movimiento pero grotesca en función. Cada humano era tratado como un premio singular, retorcido hacia arriba hacia lo infinito, el proceso horrorosamente meticuloso. Mayriet observó desde el búnker mientras los monitores ardían con las transmisiones de abducciones. Rostros contorsionados en pánico, alegría o incredulidad. Podía oírlos a través de las cámaras, gritos y oración que se superponían como una sinfonía viva de terror. Los brazos pausaban brevemente sobre ciudades, observando, enroscándose y desenroscándose. Sus gruesas venas pulsaban, parecían saborear el miedo. Luego, con paciencia gélida, seleccionaban de nuevo, arrastrando a los vivos hacia la boca. Durante 57 horas,
El hemisferio norte se vació en una cosecha implacable, mecánica, casi ritual. Cada brazo regresaba repetidamente a la herida del cielo, cada humano arrancado y levantado, hasta que el aire estaba espeso con ecos de terror y asombro. En la hora final, Mairead solo pudo mirar las pantallas, entumecida. Los brazos pausaron al fin, sosteniendo sus cosechas en alto por un largo momento silencioso, como si contaran, observaran, saborearan. Luego comenzaron la lenta, deliberada retirada, uno por uno, cargando a sus cautivos hacia la oscuridad inconocible que les había dado forma. Durante 4 horas, el cielo se cerró y los sobrevivientes emergieron de refugios falsos. El mundo quedó en silencio. Solo el sonido de los tambores permanecía. Thump, thump. Thump, thump. Thump, thump. Mairead registró en su diario, y su escritura se había vuelto ilegible, trémula. Día 3, 11:11 de la noche, GMT. La formación se abrió. Una apertura. Diámetro estimado 3.000 kilómetros de ancho. Brazos, lenguas, emergieron. Miles. El movimiento sugiere inteligencia. No aleatorio. La selección parece no biológica. No podemos predecirla. Los Visser tomados. Dios me perdone. Lo intentamos todo. Interferencia. Bloqueo de señales. Armas sónicas. Rusia envió una bomba nuclear. Al diablo con las consecuencias. No explotó. Fue simplemente tragada por la nube. Los brazos no se ven afectados. El mundo está hueco. Los monitores yacen muertos, sus pantallas congeladas con rostros que nunca olvidaré. Incluso las grabaciones guardadas fallan en transmitir la escala de lo que pasó. Los brazos, los gritos, el silencio que siguió. Poblaciones enteras, tomadas con la precisión de un cirujano, la crueldad de un depredador, la indiferencia de un animal. 90 millones, más. Quizás 100 millones. No puedo estar segura. El hemisferio norte es un cementerio sin cadáveres y, sin embargo, el cielo está calmado. Engañosamente calmado. La herida se ha cerrado. El tambor continúa. Siempre debajo de todo, un pulso bajo e insistente que no puede ser ignorado. Nota personal. No sé qué hacer ahora. Cada teoría, cada modelo, cada cálculo es insignificante contra esto. Somos observadores de un evento. Somos sus remanentes, sobrevivientes solo en un sentido técnico. En todos los demás estamos desaparecidos. No hay nada que pelear, nada de qué huir, solo registrar, solo dar testimonio. Y lo haré, hasta el final. ¿Qué más queda por hacer? Pasó 1 mes y 14 días, sin brazos, sin movimiento del cielo. La nube permanecía, colgando imposiblemente quieta sobre el Atlántico como una herida que se negaba a sanar. La mayoría de las naciones habían abandonado cualquier intento de enfrentarla. Algunas aún transmitían declaraciones oficiales, reaseguramientos huecos, robóticos, pero nadie escuchaba. El mundo había sido mantenido en su lugar, sin aliento, temeroso de mirar hacia arriba, rehén de su nuevo Dios. Las ciudades se oscurecieron, los mercados colapsaron, las fechas se fracturaron, la gente se moría de hambre. Millones se reunieron en campos abiertos, rogando ser tomados. Millones se quitaron la vida ante lo inevitable. Otros cerraron sus puertas y rezaron por ser olvidados. Mairead Finn se quedó. Dormía dentro del búnker bajo la instalación climática North Strand. No había salido en semanas. Los demás se habían ido, algunos tomados cuando descendieron los brazos, algunos huidos, algunos demasiado rotos para continuar. Ella mantenía sus notas, sus registros, sus rituales de datos y control, pero cada día le resultaba más difícil creer que alguno de eso importara. La consola de Mairead crepitó hasta la vida a las 3:58 de la mañana. GMT. La señal era débil, lavada en estática, pero la voz al otro lado era inconfundible. «Fin», dijo Jonas, rápido y apagado, como si temiera que el sonido mismo pudiera llevar. «Dígame que está despierta». «Estoy despierta». Su voz era quebradiza, las sílabas cortadas. Había estado despierta por días. «¿Qué es?»
He estado rastreando algo, dijo. Lecturas de presión de la red de boyas del Atlántico Sur. Se están hundiendo, no una tormenta, no un cambio de corriente. Es como si el aire mismo estuviera goteando. Ha dicho eso antes. Esto es diferente. Su respiración era irregular, temblorosa. La caída no es local, es global. Todo está sangrando hacia la nube, no vientos, todo. Está jalando como si estuviera... Se detuvo, luego lo dijo de todos modos, como si estuviera inhalando. Mairead exhaló por la nariz. No sabemos que eso es lo que está haciendo. Yo sí sé. Jonas disparó de vuelta, la voz tensándose. Tiene hambre. Y ha sido paciente, pero... Una risa baja brotó que no era alegría. Cristo, no puedo creer que aún estemos fingiendo que esto se trata de datos. Esto se trata de supervivencia, Jonas, dijo ella, dudando de sus propias palabras. Lo es. Jonas estalló. Hubo una pausa antes de que hablara de nuevo. Todos estamos muertos de todos modos. Es solo cuestión de tiempo antes de que tenga hambre otra vez. Y cuando lo haga... Dejó la frase inconclusa, la estática llenando el vacío. ¿Quiere la verdad, Mairead? No hay forma de detenerlo. No hay negociación. Ni siquiera somos hormigas para eso. Las hormigas se notan antes de ser pisadas. Esta cosa. Se detuvo abruptamente. El siguiente sonido un siseo agudo en la línea. ¿Jonas? Silencio. Esperó otros 3 segundos. Luego dejó el receptor, sus dedos temblando contra la consola. Juntó las manos, bajó la cabeza, y por primera vez en su vida comenzó a rezar. Esperó. Nada. Exactamente a las 4:17 de la mañana, GMT, 1 mes y 14 días desde que llegó la nube, el cielo se abrió de nuevo. Sin advertencia, sin señal. Solo un cambio repentino del centro de la nube, pliegues retrocediendo, partiendo como labios pelados por manos invisibles. El tambor era constante, pero esta vez vino algo nuevo. El sonido comenzó bajo, húmedo, rodante, como un caldero de bilis volcándose en algún lugar más allá de la estratosfera. La presión cayó. El viento murió. Luego vino una exhalación vasta, gutural, que pareció surgir del núcleo del planeta y destrozar el cielo de arriba. Un ruido como si todo el cielo estuviera secándose, viscoso y empapado de flema. El tipo de sonido que hace que el estómago se anude antes de que los oídos comprendan. Un solo, cataclísmico, estruendo gutural que agrietó ventanas en cada continente y destrozó la atmósfera superior. El suelo tembló, las mareas retrocedieron y los pájaros cayeron del cielo. No era solo sonido, era fuerza, una onda de presión de aliento húmedo y calor crudo, como un horno abierto lleno de carne podrida. Barrió el globo en minutos. La gente se agarró la cabeza y gritó mientras sus oídos sangraban. Los animales huyeron y cayeron muertos a mitad de la carrera. Las máquinas murieron. Los satélites parpadearon y se apagaron. Aquellos en el epicentro solo pudieron gritar mientras la fuerza los estallaba en la nada. Y el olor. Un hedor tan vasto, tan celular, que empapaba a través de las paredes. Se arrastraba hacia los pulmones y se quedaba ahí, un sabor de carne estropeada y cobre. La gente vomitó. Otros se arañaron la carne intentando escapar de ello. La mayoría murieron en segundos, y luego vino la sangre. Desde lo profundo de la bestia, más allá de la gasa y los pliegues de niebla, algo se rompió. ¿Una válvula de presión? ¿Un gaznate? ¿Una herida? Nadie lo supo. Una ola tidal de sangre arterial espesa, expelida con tal volumen y velocidad que cayó como lluvia de monzón sobre la mitad del globo. Rojo empapó el océano y los ríos. Rojo salpicó azoteas y desiertos y selvas. La mitad de la tierra pintada en sangre. Humeaba donde caía, caliente y espesa, y apestaba a hierro y algo dulce. Algo incorrecto. Algunos dijeron que escucharon susurros en la lluvia. Las nubes se despegaron, y por primera y única vez, el ser fue visto.
verdaderamente visto. Por exactamente 93 segundos, el cielo estuvo despejado. No en fragmentos, no distorsionado. Llenó el cielo. Era el cielo. Su forma desafiaba el pensamiento. Imposiblemente simétrica, pero cambiante como si el universo mismo estuviera intentando y fallando recordarla. Su superficie era un caos de texturas, membranas grisáceo-rosadas que pulsaban con un ritmo más viejo que el tiempo, crestas de placas óseas que giraban en geometrías que nuestras mentes no podían retener, y nervios husillados que se retorcían como relámpagos congelados a mitad del golpe. Cada arruga, cada contracción, parecía zumbir con conciencia, como si el cosmos mismo hubiera sido cosido en su carne. Su rostro, o lo que pasaba por uno, miraba hacia abajo a través de 1.000.000 de ojos sin párpados, como los de cabra. Algunos eran vastos como montañas, otros parpadeaban como estrellas moribundas, todos viendo y sabiendo simultáneamente. Nuestros pensamientos retrocedieron, nuestra visión tembló, y aún así no pudimos apartar la mirada. Y entonces hizo algo imposible. Sonrió, sin dientes, sin labios, ningún gesto que los humanos pudieran reconocer. Solo una lenta, espantosa apertura de tejido facial, una imitación de algo que solo había observado en nuestra especie, una sugerencia de diversión dirigida a la futilidad de la existencia. El movimiento se doblaba sobre sí mismo de maneras que deberían haberlo destrozado, pero se mantenía. Lo sentimos no solo en nuestros ojos, sino en nuestra sangre, en nuestra médula, en los rincones del pensamiento que no sabíamos que existían. Y entonces el cielo se tragó a sí mismo una vez más. Pero el recuerdo persistió. Formas imposibles de describir se grabaron en nuestras mentes. Geometría que no debería existir atormentó nuestros sueños, y la sonrisa imposible hizo eco en cada sombra que cruzamos de nuevo. El silencio cayó. No paz, sino silencio. Y luego, nada. Sin brazos, sin sonido. Solo la repetición del miedo sentido a través del tambor de la nube. El viento, regresando al fin. El hedor nunca se desvaneció, nunca desapareció del todo. La lluvia roja empapó todo. Ningún gobierno habló públicamente después de eso. La gente dejó de salir. Pueblos enteros fueron encontrados vacíos, muertos. Otros adoraron. Otros se quitaron la vida. El mundo esperó. Mayreed escribió en su diario, y las palabras parecían escritas por otra mano. Día 45, 7:02 de la mañana. Greenwich Mean Time. Eructó. No sé cómo más describirlo. Expulsó algo vasto y vil en nuestra atmósfera. No un ataque, no un gesto de dominio, una función corporal, como si hubiera olvidado que estábamos aquí. El sonido, no puedo ponerlo en palabras. Lo sentí en las raíces de mis dientes, en los espacios entre células. Rompió algo en el cielo. Y el olor. El olor sigue aquí, aferrándose a las rejillas de ventilación, a mi piel. La sangre está en todas partes. Hemos confirmado que es orgánica, humana y algo más. Por 93 segundos nos dejó verlo. No creo que debiéramos. No creo que le importe. No he dormido desde entonces. No creo que quede nadie para leer esto. Pero sigo escribiendo. No queda lenguaje científico para lo que está pasando. Esto no es una anomalía. Esto es una presencia. Esto es un evento de extinción. Comenzó a endurecerse. No todo de una vez, sino gradualmente, día a día, mientras la sangre se coagulaba bajo calor y lluvia. Las manchas rojas brillantes que habían cubierto océanos, ciudades, bosques, se oscurecieron. Se espesaron con coágulos rojizos. Luego, comenzó a unirse. Lo que primero se describió como sangre orgánica, ahora revelaba ser algo más, una precursora, un fluido esperando convertirse. En el día 15 después del eructo, el primer escaneo de superficie mayor desde los satélites LEO restantes devolvió imágenes de una lámina continua formándose a través de la cuenca del Atlántico, fibrosa, pálida,
con crestas en algunos lugares, como cera enfriada extendida sobre la superficie de la Tierra. Al principio parecía sedimento o hielo, pero se flexionaba. Bajo radiación solar se tensaba. Bajo luz lunar se hinchaba. El equipo sísmico registró movimientos sutiles, contracciones microscópicas, como si respirara a través de la corteza. Lo rojo se había vuelto grisáceo rosado. Lo grisáceo rosado se estaba convirtiendo en piel. Una piel que ahora se extendía, ininterrumpida, desde Portugal hasta el borde oriental del Caribe. Los científicos que quedaban debatieron esta transformación en tonos apagados, mecánicos. No se alcanzaron conclusiones. No había línea base. No modelos comparativos. Pero Mayread entendió. Esto no era una invasión. Esto no era un castigo divino. Esto era gestación. La Tierra, o lo que quedaba de ella, estaba siendo envuelta en algo vivo. No absorbida, no consumida, preparada. Y entonces a las 8:46 de la noche, GMT, en el día 46, la nube se movió. Se desplazó sin sonido, sin tormenta, sin esfuerzo. No soplada, no llevada, no jalada por gravedad. Simplemente flotó, como si un cordón invisible hubiera sido cortado, como si el proceso en el oeste hubiera alcanzado algún umbral. Tomó 6 horas atravesar el océano. 6 horas de silencio. La gente en Asia y Australia la observaron acercarse, la gasa en espiral tapando el cielo, como si se lo tragara entero. Habían visto los videos, sabían lo que vendría. Aún así, observaron. Algunos esperaron que pasara. No lo hizo. A las 2:17, hora local, la nube se instaló sobre el Océano Índico. El cielo comenzó a abrirse de nuevo, y los brazos comenzaron su terrible descenso. Mayread escribió su última entrada. Día 46, 11:44 de la noche, GMT. Cerberus Bale, transmisión final. La sangre no está inerte. Es una matriz, un tejido en formación, algo entre placenta y capullo. Aún suave en partes, pero solidificándose. Ya 3/4 partes del fondo del Atlántico están cubiertas por una sola lámina. Nuestros instrumentos no pueden perforarla. Está caliente. Pulsa cada 7 minutos. Está viva. La nube se ha movido al Océano Índico. Las señales iniciales sugieren que el proceso está comenzando de nuevo. El mismo patrón, misma altitud, misma forma, mismo silencio. Creo que este es comportamiento reproductivo. Un ciclo vital. Esta cosa, o sistema, o entidad, está usando la atmósfera para sembrarse a sí misma. No nos ve, no nos escucha, no nos necesita. No fuimos elegidos, no fuimos rechazados. Estuvimos incidentalmente presentes. Lo que pensamos que era una anomalía era una fase. Una parte de algo más viejo, más grande. Quizás 1.000.000 de años, quizás eterno. No importa. Lo que importa es lo que está siendo dejado atrás. Una manta, una membrana, un útero extendido a través de la Tierra. No viene rescate. No hay cadena alimenticia. Solo la forma detrás de las nubes, y lo que deja a su paso. Estoy escribiendo desde un mundo ya medio cubierto de piel, ya medio muerto. Mañana saldré afuera y lo sentiré por mí misma. Quiero saber si responde. Quiero saber si sabe que estoy aquí. Fin del registro. La superficie del planeta ya no es visible. Una niebla espesa y arremolinada cubre cada continente inhóspito, cada océano, elevándose millas hacia el cielo. No se mueve con el viento, ignora el clima, simplemente se aferra, densa, luminosa e inquietantemente quieta. Las transmisiones satelitales, las pocas que quedan, muestran las mismas formaciones imposibles sobre la superficie de la Tierra. Niebla en capas, en espiral pero inmóvil. Sin rotación, sin ojo, solo pliegues, solo gasa, apilada y suspendida. Jonas ya no revisa la hora. No lo ha hecho por días. Su máscara de oxígeno sisea sus últimas respiraciones superficiales, cada una más delgada que la anterior. Los generadores han callado.
Las luces arden solo en parpadeos intermitentes, lanzando la instalación en un pulso de tonos tenues, fantasmales. Cada habitación está vacía. Todos los demás están muertos. Jonas yace plano sobre el frío piso de concreto, la mejilla presionada contra él, una mano extendida ampliamente como si sostuviera la tierra firme. Sus labios se mueven, formando palabras sin sonido, pero se detiene. No necesita palabras. Solo necesita escuchar. Thump, 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 thump. Un latido. Estaba en la nube. Estaba en el cielo. Ahora está aquí. Debajo de sus huesos. Dentro de la corteza. En el vientre oscuro del mundo. Jonas dejó escapar una risa quebrada que se agrietó en un sollozo. Sus ojos brillan, desenfocados, mirando al techo como si pudiera ver a través de él hacia el cielo de arriba. Ahora hay dos. Susurra, apenas audible. La niebla afuera pulsa con una luz débil, interna, no relámpago, no fuego, algo vascular, algo vivo. Su garganta se tensa, su pecho es pesado. El siseo de su máscara es un hilo delgado de aire, apenas suficiente para mantener la esperanza. Se la quita, la deja caer a su lado. El silencio se precipita adentro. Sonríe, débil y delirante, dientes rayados de sangre de haberse mordido la lengua cruda en sueños. Fuimos el útero. Jonas nunca había sido un hombre religioso. Solía burlarse de la oración, del ritual. Pero ahora, en el piso de un mundo moribundo, el último hombre en pie, un arma temblando en su mano, articula las palabras de todos modos. Fragmentos de himnos. Salmos medio recordados. Disculpas a nadie. Cierra los ojos, el peso de la asfixia presionándolo contra el piso. Su último pensamiento no es de escape, no de resistencia. Solo asombro. Muy más allá de la tierra, en el silencio del espacio, la primera nube flota. Buscando el siguiente mundo. La tierra exhala su último aliento y se convierte en algo nuevo. ¿Y si nunca fuimos los habitantes de este planeta? ¿Y si solo éramos el medio? El caldo de cultivo para algo que despierta una vez cada eones, cuando una civilización crece lo suficiente como para ser nutritiva. No hay moraleja aquí. No hay lección que aprender, ni forma de protegernos. Solo la certeza de que en algún lugar, en este preciso momento, mientras ves este video, algo podría estar mirando hacia abajo desde una capa de la atmósfera que ni siquiera sabíamos que podía albergar vida. Y quizás, solo quizás, está aprendiendo cómo suenan nuestros corazones, para cuando llegue el momento de cosecharlos. Déjame saber en los comentarios, ¿qué harías si despiertas mañana y el cielo ya no es azul? Si escuchas ese tambor, lejano pero constante, en la base de tu cráneo, ¿correrías? ¿Rezarías? ¿O simplemente esperarías? Si esta historia te inquietó, si te hizo mirar hacia arriba con desconfianza, dale like y compártela con alguien que necesite perder un poco de sueño esta noche. Y suscríbete, porque el cielo siempre está ahí arriba. Observando, esperando su momento. Hasta la próxima. Mantén los ojos abiertos. Y quizás, mantén la mirada baja.